Mi esposa se fue a vivir con su entrenador personal y me prohibió contactarla. Días después volvió desesperada cuando sus tarjetas dejaron de funcionar. Bienvenido a mis historias de Reddit. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like, eso me ayuda a llegar a más personas. Empecé en la construcción a los 21 años como simple ayudante. Las jornadas de 70 horas no eran glamorosas, pero yo sabía lo que era crecer sin nada. Mi padre nos abandonó cuando tenía 5 años. Desde entonces fue solo mamá y yo en un apartamento donde la calefacción fallaba cada invierno. La vi luchar para que cada peso rindiera el doble. A los 24 ya manejaba varios oficios: plomería, electricidad, estructuras. Había ahorrado suficiente para tomar clases nocturnas de administración. Mis compañeros Ricardo y Mateo estaban en la misma. Tipos trabajadores, cansados de ver cómo otros se enriquecían con nuestro sudor. Así que a los 26 juntamos nuestros ahorros, $15,000 cada uno. En ese momento parecía una fortuna. Lanzamos nuestra empresa de remodelaciones. Al inicio hacíamos de todo: reparar grifos, parchear paredes, construir decks. Lo que fuera para pagar las cuentas. Nuestra oficina era mi garaje, 3 mesas plegables y una cafetera que se descomponía cada semana. Vivíamos de comida instantánea y trabajábamos como si nos fuera la vida en ello. Porque así era. No teníamos red de seguridad. Éramos 3 tipos con callos en las manos y muchas ambiciones. El primer gran impulso llegó a los 9 meses. Renovamos una cocina para un abogado llamado Daniel Morales, egresado de Yale, inteligente y directo. Le gustó nuestro trabajo, pero nos advirtió: los contratos que usan son un desastre. Una demanda y pierden todo. Le ofrecí remodelar su baño a cambio de asesoría legal. Rechazó la remodelación pero aceptó ayudarnos por una tarifa justa. Esa fue la mejor inversión que hice. En el segundo año, Daniel nos ayudó a estructurar legalmente la empresa. Redactó contratos que nos protegían. Gracias a él, firmamos con una inmobiliaria mediana que buscaba contratistas confiables. Ahí despegó todo. 5 años después, teníamos 28 empleados, 3 supervisores, una oficina real en el centro y ganancias de 7 cifras. Mi historia con Andrea comenzó mucho antes de ese éxito. La conocí hace 8 años en un evento de networking, cuando mi empresa apenas sobrevivía. Ella trabajaba en marketing digital para una startup. Era impresionante, segura, elegante, con esa habilidad de hacer sentir cómodos a todos. Vestía siempre impecable y tenía una presencia que iluminaba cualquier habitación. A los 7 meses vivíamos juntos. Al año nos casamos en una ceremonia sencilla con 50 invitados. Los primeros años fueron buenos. Ambos trabajábamos duro, nos apoyábamos. Yo compré nuestra casa antes del matrimonio, por suerte. Viajamos, disfrutamos, rodeados de amigos con la sensación de estar construyendo algo real. Pero todo cambió cuando la empresa firmó un contrato de 10 millones. De golpe, mis ingresos se triplicaron. Y aunque al principio las diferencias eran sutiles, pronto se hicieron evidentes. Andrea empezó a almorzar fuera con más frecuencia. Luego vinieron las quejas constantes. Su jefe era terrible, sus colegas la envidiaban. Les molesta que sea mujer exitosa, decía con desdén. También aparecieron las salidas largas con excusa de hacer networking. Cuando le preguntaba si llegaría tarde, a veces respondía horas después: perdón, estaba con clientes. La realidad era otra. Su interés por el trabajo disminuía mientras su entusiasmo por el estilo de vida que mis ingresos permitían iba en aumento. Una noche durante la cena me dijo que ya no se sentía realizada en marketing. Le sugerí buscar un rol más desafiante en su empresa. Se ofendió. No entiendes. Necesito hacer algo que realmente signifique algo para mí. La animé a explorar qué la motivaba. Pero en lugar de hacerlo mientras mantenía su empleo, renunció sin plan alguno. Según ella, no podía enfocarse en su futuro si seguía atrapada en un presente tóxico. 2 meses de búsqueda interior, que en realidad fueron compras y spas, terminaron en una gran revelación. Quería ser coach de estilo de vida. Invertí en su sueño: $8,000 en una certificación exclusiva, más $12,000 en branding, sitio web, sesiones fotográficas y material promocional. Estaba ilusionada. Me alegraba verla así. Pero a los 5 meses, la chispa se apagó. Los clientes eran difíciles y montar un negocio resultó más complicado de lo que imaginaba. Empezó a tomarse días de autocuidado para manejar el estrés. Cuando le sugería mantener un horario o hacer un plan de marketing, reaccionaba molesta. Esto no es construcción. El trabajo creativo no funciona con rutinas. Mientras yo lidiaba con obras, clientes, empleados y jornadas de 70 horas, ella pasaba tardes en el sofá rodeada de bolsas de compras de marcas de lujo. Cuando preguntaba por un cargo de $5,200 en una boutique exclusiva, respondía irritada: es una inversión para mi marca. No esperaría que tú entiendas de marketing. Nuestra intimidad, que antes era frecuente, se volvió inexistente. De varias veces por semana a una vez cada 2 semanas. Y solo cuando ella quería.
Siempre se sentía como un favor. Si lo mencionaba, se ponía a la defensiva. ¿De verdad es lo único que te importa? Me estás presionando. Y se encerraba en el baño por horas. Era un patrón. Cada vez que cuestionaba algo, me hacía sentir que yo era el problema. Todo empeoró cuando apareció Mónica. Una mujer de 39 años, divorciada 3 veces, que se convirtió en la mejor amiga de Andrea. Desde que la conocí supe qué tipo de persona era. Vestía solo diseñador, vivía frente al espejo y tenía una risa tan falsa como condescendiente. Su Instagram era un catálogo de lujos sin fuente de ingreso visible. Vivía de acuerdos de divorcio y sabía cómo mantener ese estilo. Mónica tenía un doctorado no oficial en oportunismo financiero, con especialización en aprovechar acuerdos legales. Y se convirtió en la coach de vida de Andrea. Desde que empezaron a pasar tiempo juntas, todo cambió. Los fines de semana ahora eran escapadas a Las Vegas, rutas de vinos, jornadas de compras sin límite. Todo pagado por mí. Andrea regresaba contando anécdotas sobre hombres que las invitaban bebidas en clubes exclusivos. Pero el gasto no era lo único preocupante. Andrea había adoptado la mentalidad de Mónica. Los hombres deben entender que apoyar económicamente a su esposa no es opcional. Es lo mínimo. Mónica dice que un verdadero hombre no cuestiona lo que su esposa gasta. Y entonces me di cuenta, algo no encajaba. Giraba la pantalla del celular cada vez que escribía. Su Instagram se llenó de fotos en el gimnasio. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Poco después comenzó a hablar de un cliente nuevo, Marcos, un entrenador personal con miles de seguidores que necesitaba asesoría para su marca fitness. Las sesiones con él se extendían más de lo normal. Volvía tarde con un perfume masculino que no era mío. Yo no soy ingenuo, pero tampoco lanzo acusaciones sin pruebas. Aún así, algo me decía que debía estar atento. Con todo el trabajo encima, traté de mantener la calma. Pero Ricardo, mi socio, notó el cambio. ¿Estás bien? Últimamente estás en otro lado, me dijo después de que cometí errores en unos planos. Intenté restarle importancia, pero él insistió. Me contó que su primo había perdido la mitad de su empresa por una ex que solo aportaba exigencias. Fue entonces cuando decidí empezar a documentar todo, fechas, gastos, comportamientos. Algo me decía que se venía una tormenta. Durante los siguientes 2 meses, Andrea estaba físicamente en casa pero mentalmente ausente. Vivía pegada al teléfono, ignorándome, tomando decisiones sin consultarme. No teníamos intimidad desde hacía más de 2 meses. Siempre con excusas, cansancio, estrés, compromisos. Una noche intenté acercarme y se rió. Ni lo sueñes, tengo una llamada temprano. Luego se quedó despierta hasta las 3 de la madrugada viendo series. Hubo 2 momentos que confirmaron lo que sospechaba. Primero, un miércoles llegué temprano de una obra. Eran las 2 de la tarde. Al entrar, encontré a Andrea y Mónica en la cocina con copas de vino. Solo asegúrate de tener tu salida bien organizada. Primero pon tus finanzas en orden, decía Mónica. Mi segundo esposo intentó esconder bienes, pero mi abogada encontró todo. Siempre creen que son más listos. Al verme, se quedaron mudas. Andrea forzó una sonrisa. Qué sorpresa verte tan temprano. Pregunté qué salida planeaban. Mónica dijo que ayudaban a una amiga a salir de un matrimonio tóxico. No les creí ni un segundo. Esa noche llamé a Daniel Morales. Respondió al primer timbre. Ella planea irse y quedarse con lo máximo posible. Debemos adelantarnos, pero todo legalmente. A la mañana siguiente me reuní con Daniel en su oficina. Diseñamos un plan meticuloso. Documentar abandono emocional, financiero y físico. Proteger bienes adquiridos antes del matrimonio. Recopilar evidencia sin violar la ley. Durante 4 semanas seguí sus instrucciones al pie de la letra. Registré con precisión el valor de mi empresa, detallando cuánto había crecido gracias a mis inversiones previas al matrimonio. Daniel pidió al contador un informe completo con gráficas de crecimiento. Instalé cámaras en áreas comunes, legalmente permitidas, y almacené todo en la nube. Hice seguimiento diario de sus ausencias, los rechazos a la intimidad, los días sin compartir nada. También recopilé recibos de sus gastos excesivos, más de $6.500 en regalos para Marcos en solo 2 meses. Armé un inventario detallado con facturas que probaban que teníamos antes del matrimonio y que se adquirió después. El otro punto de quiebre fue cuando su celular vibró mientras se duchaba. En la pantalla apareció un mensaje de Marcos. No puedo esperar a la próxima semana cuando ya no tengamos que escondernos. Tomé una captura rápida. No dije nada. No aún. Era vital que fuera ella quien diera el primer paso. El abandono formal fortalecería mi posición legal. El lunes siguiente comenzó como cualquier otro día. Trabajé normalmente, compré unos buenos cortes para la parrilla y me fui a casa. Andrea había estado distante todo el fin de semana, pegada al celular, saliendo con excusas vagas. Yo fingí tranquilidad. Estaba en la parrilla cuando regresó de otro almuerzo de negocios con Mónica. Según Instagram,
Llevaban 7 horas bebiendo en una terraza cara. Entró sin mirarme, revisando su teléfono. Y entonces lo soltó sin rodeos. Esta noche me voy. Necesito espacio. Así, como si estuviera pidiendo un café. Dejé de voltear los filetes y la miré. Para mi sorpresa, no sentí rabia. Sentí alivio. Finalmente había llegado el momento que llevaba tiempo esperando. Le pregunté a dónde pensaba ir. Suspiró con fastidio. Marcos me va a ayudar con un lugar. Tiene un cuarto disponible. El mismo cliente con el que llevaba meses siéndome infiel. Y ese cuarto disponible claramente era su cama. Si eso es lo que quieres, le respondí sin levantar la voz, volviendo a los filetes que empezaban a quemarse. Pareció desconcertada por mi serenidad. Como si hubiese esperado súplicas o lágrimas. Pero no. Llevaba tiempo distanciándome emocionalmente, viendo cómo destrozaba nuestro matrimonio día tras día. Hablo en serio. No me busques. Necesito aclarar mi vida sola. Está bien. Es tu decisión. Agarró su maleta, las llaves del Audi Q5 arrendado a través de mi empresa por $950 mensuales, y se fue sin mirar atrás. 8 años terminados así de simple. Salvé lo que pude de la cena, comí solo en la cocina y me tomé un momento para procesar. Luego activé el plan que Daniel y yo teníamos preparado. Le escribí, acaba de irse. Es hora. Su respuesta fue inmediata, tomó el anzuelo. Documenta todo ahora que está fresco. Grabé un vídeo relatando lo ocurrido con detalle, que se marchaba al departamento de Marcos, que me pidió no contactarla. Guardé las grabaciones de seguridad donde se la veía empacando y saliendo voluntariamente. Llamé al administrador del edificio para confirmar que su código de acceso había sido usado al salir. Quedaba constancia del abandono voluntario. A la mañana siguiente, Daniel llegó temprano con los papeles de divorcio listos. Los presentamos formalmente ese mismo día. Con la demanda ya presentada, era momento de ejecutar la parte financiera. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a mis historias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Cancelé su tarjeta American Express Platinum adicional. La misma que había excedido 4 veces ese año. Una llamada y en 5 minutos estaba desactivada. Luego la Visa Signature. Fuera. Eliminé la transferencia automática de $3.500 mensuales hacia su cuenta. Era el dinero que usaba para gastos personales, ya que su negocio apenas le daba para el café. Clic, cancelado. Nuestro plan de telefonía estaba a mi nombre, ella, su madre y yo. No los quité, pero desactivé el roaming internacional y servicios premium. Andrea solía presumir desde lounges VIP en París o Barcelona, viajes inspiracionales que en realidad eran vacaciones de compras con Mónica. Fin de eso también. Llamé a mi contador para retirar a Andrea como conductora autorizada del Audi e iniciar trámites para devolverlo. Pasé las siguientes 2 horas cerrando todo, Netflix, Amazon, seguridad del hogar. Cambié todas las contraseñas. Transferí dinero de nuestra cuenta compartida a mi cuenta privada. Llamé a mi asesor financiero para asegurar las inversiones. Ella quería espacio. Yo le di distancia interestelar. Daniel y yo también habíamos preparado un expediente completo. Grabaciones de sus llegadas a las 2 de la madrugada después de sesiones de coaching. Pruebas de abandono progresivo. Mal uso del dinero compartido. Registros de gastos excesivos. Todo bien organizado y respaldado física y digitalmente. Cuando Daniel me preguntó cuánto tiempo tardaría Andrea en reaccionar, le dije: espera hasta que las tarjetas dejen de funcionar. Y así fue. Esa misma tarde reuní al equipo. No di muchos detalles personales, solo que estaba atravesando un divorcio y quizá necesitaría flexibilidad. Ricardo y Mateo, mis socios, fueron los primeros en apoyar. Cuenta con nosotros, hermano, dijo Ricardo. Solo asegúrate de que el negocio esté protegido. Todos tenemos familia dependiendo de esto, añadió Mateo. Les aseguré que todo estaba cubierto. Aquella noche dormí mejor que en meses. Como si me hubieran quitado un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Durante los 3 días siguientes disfruté de un silencio absoluto. Me reuní con nuestro abogado corporativo, actualicé mi testamento, cambié las cerraduras. Empaqué cuidadosamente las cosas de Andrea y despejé el baño de sus frascos y cremas. Más de 80 productos. Por fin vi esas películas de Nolan que ella siempre se negaba a ver. Al final, Inception me pareció más coherente que la supuesta lealtad de Andrea. Me enfoqué en mí. Empecé a entrenar 5 veces por semana, cocinaba en casa, retomé amistades que Andrea había intentado alejar. Mi jefa de proyectos, Laura, lo notó enseguida. Jefe, lo que sea que estés haciendo, te sienta increíble. Entonces llegó el jueves por la noche. Acababa de terminar una llamada con un cliente cuando alguien golpeó la puerta con fuerza. Eran las 9:45 de la noche. Miré la cámara de seguridad. Era Andrea. El cabello recogido descuidadamente. Sin el Audi.
El karma había llegado más rápido que un envío express. Abrí, pero sin dejarla entrar. Daniel tenía un notificador legal esperando en la calle. Apenas me vio, soltó sin saludo. La tarjeta fue rechazada. La Amex estaba con Marcos y unos clientes. Fue humillante. Le respondí tranquilo. Todas las tarjetas y transferencias fueron canceladas. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? No puedes cortarme así. Ese dinero también es mío. Le recordé que había decidido irse, que ya no era parte de este hogar y por tanto no tenía acceso a los gastos. Empezó a fingir llanto. No puedes hacerme esto. Estamos casados. La mitad es mía. Mi abogado te va a destruir. Le envié un mensaje al notificador, está aquí. Cuando le mencioné que había presentado la demanda de divorcio, su rostro cambió de furia a pánico. ¿Qué? No puedes hacer eso. Solo necesitaba tiempo para pensar. Intentó justificarse negando lo de Marcos, diciendo que solo quería un respiro. La interrumpí. Saqué mi móvil y reproduje una grabación legal donde ella admitía que se iba a vivir con Marcos y que no quería contacto. Luego le mostré el expediente de abandono y el registro del deterioro de nuestra relación. Todo documentado. Antes de que dijera más, el notificador se acercó y le entregó los papeles del divorcio. Ahí entendió que ya no estaba en control. Te vas a arrepentir, dijo con expresión fría. Me lo debes todo. Sin mis contactos, seguirías trabajando en un garaje. Desde la cámara vi cómo perdió los estribos. Pateó una maceta, se lastimó el pie, rompió los papeles para leerlos desesperadamente. Al final llegó un Uber. Se fue cojeando e insultando. Si existiera un premio al mejor berrinche por una tarjeta rechazada, Andrea se lo habría ganado. La semana siguiente fue un desfile de caos. Las llamadas a mi oficina comenzaron de inmediato. Laura, mi jefa de proyecto, atendió 7 solo el lunes, todas de Andrea, exigiendo hablar conmigo por un supuesto asunto urgente. Jefe, tu esposa sigue llamando. Dice que su madre está hospitalizada. Le agradecí y le pedí que bloqueara su número. Ya no es mi esposa. Y su madre está perfectamente. Luego llegaron los mensajeros. Amigos en común enviando mensajes. Andrea no está bien. No fue muy cruel que presentaras el divorcio tan rápido. Mi respuesta fue directa. Andrea abandonó nuestro matrimonio para irse con otro hombre. La mayoría se echó atrás. Nuestro grupo social se dividió. Los amigos reales se mantuvieron firmes. Otros se pusieron del lado de Andrea. Entonces empezó la campaña en redes sociales. Andrea actualizó su biografía en Instagram, sanando del trauma. Comenzó a publicar frases sobre abuso financiero y hombres controladores. Muy sutil. El colmo fue cuando lanzó una campaña en GoFundMe titulada Escapando del abuso financiero con una meta de $40.000. Recaudó $185 antes de que Daniel enviara una carta de cese y desista con pruebas de su salida voluntaria y gastos excesivos. Pero el verdadero desafío vino con Mónica. Una noche me llamó desde un número oculto, gritando. ¿Qué te pasa? Presentar el divorcio sin hablarlo. Cortarle los fondos. Ella ayudó a levantar ese negocio. Le respondí con calma. Se fue por voluntad propia. Me pidió que no la contactara. Y no, ella no construyó nada conmigo. Ella vestía esposas de millonarios. La conversación se deterioró. Mónica amenazó con su abogado estrella. Cuando mencioné a mi equipo legal y la evidente aventura de Andrea con Marcos, hizo silencio. Al parecer no sabía de él. Marcos solo la está ayudando. Es un caballero, algo que tú claramente no eres. Días después, Andrea apareció en uno de nuestros sitios de obra. Carlos, mi capataz, me llamó. Jefe, su esposa está aquí preguntando por el presupuesto y hablando con los clientes. Quiere que llame seguridad. Le pedí que la alejara de los clientes o llamaría a la policía. Cuando llegué, la vi sentada en el auto de una amiga observando desde la acera. 1 hora después se marchó. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Te crees muy listo? Cuídate. Conozco gente que puede arruinarte. Se lo reenvié a Daniel, quien lo agregó al expediente. Los meses siguientes fueron un drama legal constante. Andrea me envió una solicitud por Venmo pidiendo $1.800 por una emergencia. La rechacé con una nota. Tú pediste no tener contacto. Luego llegó una carta formal de su abogado exigiendo $10.000 mensuales en pensión temporal, además del uso continuo del Audi. Negaban toda infidelidad y aseguraban que Andrea se había marchado por mi conducta emocionalmente negligente. Daniel soltó una carcajada al leerla. Están tanteando. No tienen nada. Respondió con una oferta clara, un pago único de $7.500 si firmaba renuncia total y confidencialidad. Su abogado devolvió amenazas. Daniel contestó con pruebas, grabaciones con fecha que demostraban abandono constructivo y registros que evidenciaban que Andrea había gastado más de $75.000 el último año en cosas personales, sin aportar casi nada a los gastos del hogar.
Presentamos informes de valoración empresarial que demostraban cómo el crecimiento de la empresa se debía únicamente a mi inversión previa al matrimonio y a mis jornadas de más de 65 horas semanales. La documentación era contundente, la compañía era un bien separado, no un activo conyugal. La siguiente carta de su abogado tenía un tono completamente distinto. De nos veremos en tribunales pasaron a mostrarse dispuestos a negociar amistosamente. Mientras tanto, yo seguía reconstruyendo mi vida. Entrené 6 veces por semana. Retomé amistades. Me enfoqué en proyectos laborales estancados. Mi empresa consiguió 2 contratos importantes. En parte porque por primera vez en años tenía toda mi atención. Incluso inicié un proyecto paralelo, restaurar un Mustang clásico que había comprado hace años. Era algo que siempre quise hacer, pero que Andrea despreciaba diciendo que estorbaba en el garaje. Ahora el tiempo me pertenecía. Ricardo lo notó. Estás arrasando últimamente. El divorcio te sienta bien. Andrea finalmente programó una visita para recoger sus cosas. Trajo a Marcos, un tipo alto, bien parecido en ese estilo genérico de influence fitness, aunque claramente incómodo. Se quedó en la entrada mientras Andrea y Mónica revisaban las cajas que ya había preparado. Daniel también vino como testigo, además de una asistente legal. El ambiente estaba tenso. En un momento, Andrea quiso apropiarse de mi reloj Omega. Ese reloj es mío. Yo lo escogí para ti. No, Andrea. Fue un regalo de mis socios cuando cerramos el contrato de Riverside. Incluso tengo la tarjeta firmada por ellos. ¿Qué clase de hombre le quita regalos a su esposa? Ex esposa. Y uno que guarda cada recibo. Mónica no dejaba de meterse, opinando sobre cada objeto. Lo más divertido fue verlas intentar meter maletas y cajas en el Tesla Model Y de Marcos. No había forma. Marcos sudando, Andrea furiosa, Mónica complicando todo. El Audi si hubiera sido útil hoy, dije mientras luchaban con el espacio. Andrea me lanzó una mirada asesina. Al final tuvieron que pedir un Uber XL para lo que no cabía. Cuando se fueron, Daniel me dijo: te salvaste de una buena, amigo. 6 meses después llegó la fecha del juicio. Habíamos preparado todo al detalle, cada documento, cada posible pregunta, cada escenario. Andrea se presentó con un conjunto recatado, intentando proyectar la imagen de una esposa abnegada. Muy distinto a lo que mostraba en redes. Su abogado arrancó con argumentos melodramáticos, hablando de cómo yo la controlaba financieramente y de que había renunciado a su carrera por mi empresa. Exigía la mitad del valor del negocio, la casa y manutención permanente. Entonces Daniel presentó nuestra defensa. Fue preciso, meticuloso y demoledor. Mostró publicaciones de Andrea en redes durante los días en que supuestamente trabajaba conmigo, fotos con Mónica en una piscina en Cancún con el pie de foto tiempo ejecutivo. Mostró que la empresa había sido creada 4 años antes de conocerla y que fueron mis esfuerzos los que la hicieron crecer, no sus cenas con clientes ocasionales. Cuando Andrea afirmó en el estrado que había construido el negocio conmigo, Daniel presentó su historial laboral en una agencia de marketing durante esos años. No había forma de negarlo. Señora Andrea, dijo la jueza finalmente, sus afirmaciones sobre la empresa no están respaldadas por la evidencia. La documentación indica claramente que este fue un emprendimiento prematrimonial en el cual usted tuvo participación mínima. La sentencia fue casi idéntica a lo que anticipamos. Un pago único para Andrea, apenas el 6% de lo que pedía. Me quedé con la empresa. Me quedé con la casa. Sin obligación de pagar pensión alguna. El acuerdo prenupcial que tanto insistí en firmar se sostuvo perfectamente. La expresión de Andrea al escuchar el fallo no tiene precio. Al salir del tribunal, escuché a Marcos decirle que tenían que hablar sobre su situación de vivienda. Al parecer, su presupuesto no alcanzaba para financiar los gastos de Andrea. Vaya sorpresa. Al mes siguiente vendí la casa. Era demasiado grande para mí solo y cargaba demasiados recuerdos. Compré un loft moderno en el centro, a pasos de mi oficina. El negocio va mejor que nunca. Mi vida también. Salí con algunas personas sin compromiso. Viajé solo por primera vez en años. Dediqué tiempo a mi madre. Me reconecté con viejos amigos. Reconstruí mi vida desde cero, pero esta vez sin cargar peso muerto. Los meses pasaron. 6, 7, 8. Hasta que hace 3 semanas sonó el timbre un martes por la noche. Vi por la cámara de seguridad quién era. Andrea. Sola. No llevaba ropa de marca ni maquillaje perfecto. Tampoco traía esa actitud arrogante de siempre. La había perdido junto con todo lo demás. Abrí la puerta, pero me mantuve en el marco. ¿Qué quieres, Andrea? Necesito ayuda, dijo apenas en un susurro. Marcos y yo terminamos. Me estaba usando. Estoy alojándome con una amiga, pero quiere que me vaya la próxima semana. No puedo pagar un lugar sola. Me quedé sin dinero. Lo gasté todo en inversiones que Mónica me recomendó, en mantener un estilo de vida que ya no puedo sostener. Mónica ni siquiera me contesta. Mis padres no quieren saber nada. No tengo a dónde ir.
Y ahí vino el intento de reconquista. Cometí un error. Lo veo ahora. Podríamos intentarlo de nuevo. Sé lo que perdí. Casi me río. No va a pasar, le respondí con calma. Entonces, ¿podrías prestarme algo de dinero? Solo hasta que me estabilice. Tengo una entrevista en Target la próxima semana. La miré. Esa era la mujer que juró que yo me arrepentiría de dejarla. Que quiso quedarse con la mitad de mi empresa. Que me engañó y me mintió. Ahora me pedía un favor. Tú querías libertad e independencia. Ahora las tienes. Suerte en la entrevista. Cerré la puerta. ¿De verdad vas a dejarme sin nada?, dijo desde el otro lado. Volví a abrir apenas un poco. No, Andrea. Tú sola te quedaste sin nada. Yo solo estoy respetando tu decisión. Y cerré la puerta para siempre. A veces me detengo a pensar en todo lo que invertí en esa relación. Los años compartidos. Los momentos buenos que ahora se sienten tan lejanos. Las señales que pasé por alto creyendo que el compromiso bastaba. Me tomó tiempo entender que no se puede construir algo sólido cuando solo una persona sostiene el peso de todo. Pero el verdadero aprendizaje vino después. Comprendí que no siempre se trata de pelear o ganar, sino de soltar con dignidad. Poner límites. Reconstruirte desde cero. Y no permitir que quienes te fallaron vuelvan a tener poder sobre tu vida. Ella eligió su camino. Yo elegí el mío. Y aunque sus decisiones la llevaron a tocar fondo, ya no es mi responsabilidad rescatarla. Lo único que puedo hacer es seguir avanzando sin mirar atrás, sabiendo que me mantuve firme cuando más importaba. La vida al final se encarga de acomodar todo. Y desde donde estoy ahora, puedo decir que no me equivoqué al cerrar esa puerta. Si estás en medio de una situación difícil, no olvides esto. Quien te valora no te pone en esa posición. Y si lo hacen, tienes todo el derecho de alejarte y proteger tu paz. Sigue adelante. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michhistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.